Vamos a comenzar este día, hermanos, con la lección número 8. Now we're going to start off with our lesson today of lesson number 8. Tenemos el tiempo, hermanos, bien contado, bien medido y vamos a respetar eso. We have a very good amount of time and we're going to respect that. Porque también necesitamos escuchar al mensaje de Dios en esta mañana. Because as well we need to hear the word of God being preached this morning. Amén. El hermano Isaí leía unos versos en Santiago. My brother Isai was reading Porque Santiago hace memoria o recuerda lo que pasó con Elías. because James does some things and remembers what Elijah did. Pero in me his days. gustaría, hermanos, que usted abriera el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. And I want you to open your Bibles with me in the first book of Kings, chapter 18, verse 36. Porque vamos a tomar de referencia esta parte de la Biblia We're going to take this reference of the de un Bible acontecimiento que pasó con el profeta Elías. on things that happened to the prophet Elijah. Y vamos a quizás recordar algunas cosas de esta historia We are probably going to remember some of the things of this story para entender muy bien, hermanos, lo que Dios quiere darnos en esta mañana. to understand very well on what God is trying to tell us this morning. Queremos saber, hermanos, y creo que cada soldado, porque hemos hablado de que nosotros somos soldados de Cristo, When we spoke about us being soldiers of God, siempre hay un propósito por el cual pelear una batalla. there's always a purpose on why we fight a battle. Y la introducción de And the introduction of this lesson begins to speak to us que el principal propósito por el cual nosotros peleamos una batalla that the principal reason of why we fight the battle no es con el propósito de la autogratificación o vanagloria, en el libro está, hermano, sino para la gloria de Dios. Quiere decir, hermanos, que las peleas que nosotros enfrentamos no es para darnos gloria a nosotros mismos. That is why the things that we face or the things that we win over is not to give glory to Algo más que eso todavía, There's something more beyond that. sino que porque todo tiene un propósito más grande, más alto. Everything has a certain purpose that is way beyond in the other. Y el propósito grande es ganar más almas para Cristo. And the greater purpose is to win more souls for Christ. Más almas para el ejército de Dios. More souls for the army of God. Y eso es importante, And that is very important porque a veces se nos puede olvidar eso, because sometimes we will forget that. We ¿verdad? can't forget A that. veces queremos por las cosas que hacemos, And it wants us to pardon us for the things that we do. pero eso no es un buen espíritu, But that is not a good spirit. ¿verdad? Porque es necesario que nosotros siempre le demos la honra y la gloria a Dios en todas las cosas. Because it's necessary for us to give the honor and glory to God at all times. Si hay algo que usted sabe hacer bien en el trabajo del Señor, If there is something that you know how to do very well in the work of the Lord, hagámoslo para glorificar a Dios. let us do it to glorify the Lord. Y eso es una realidad. And that is a reality. Cuando venimos nosotros en esta, It's a time for us to come to these debemos battles. recordar siempre We always must remember que aunque sean difíciles todas las cosas, that yet all the things may lo be difficult. principal es alcanzar almas para el Cristo. The principal reason is to get souls for Christ. Amén. Y siempre, hermanos, aunque las cosas se hagan de diferentes maneras, And yet things will be done very differently. hoy la iglesia de Dios ha tenido que emplear o necesitar recursos diferentes Now the Church of God has needed to have different para resources llevar el mensaje de la palabra de Cristo y de su iglesia. to take the word of our Lord Jesus Christ and the message about His church. No se debe, la palabra de Dios no se puede detener en ningún The momento. word of God cannot be held back at any moment. Porque aún en estos tiempos difíciles hay muchas almas que están buscando de Dios. Because yet, even in these difficult times, there's still souls seeking God. Así como muchos que no quieren tampoco recibir de Dios absolutamente nada. As much as there are people who do not want to receive God at Pero all. también hay almas necesitadas, hermanos, But as well, there are still souls that are in de need, escuchar la sana doctrina, that want to hear de the holy escuchar doctrine, la palabra de Dios. want to hear the word of
la iglesia de Dios, And this is the time as the church of God debemos de llevar ese mensaje. that we must take this Mensaje de esperanza, message of hope, mensaje de salvación, message of salvation, mensaje, hermanos, que conforta la vida del ser humano. a message that will comfort the human life. De decirle, hermanos, que hay un Dios Now, and the message of talking about a que God puede traer esperanza a nuestras that vidas. can bring hope into our lives. Que todas las cosas, hermanos, aunque sean difíciles, That all things yet may be si difficult. Dios está con nosotros, That if God is vamos with a us, tener la we victoria will have the victory en todas nuestras in batallas. all of our battles. Biblia allí con usted. If you have your Bibles with you, Me encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. you will look in the first book of Kings, chapter 18, verse 36. Voy a leer algunos pasajes de la Biblia. And I'll read some passages from the Bible. En Primera de Reyes 18:36 dice, y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Primera de Reyes 18:36. Amen. 1 Kings 18:36. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Amen. Si usted ha leído estos pasajes de la Biblia, vemos, hermanos, al profeta Elías, If you read these passages un of the Bible, profeta you see the prophet puesto Elijah, por Dios a prophet put by para God llevar mensaje al pueblo de Israel. to take the message to the people of Israel. Estaba Acab en ese tiempo, hermanos. Dice la palabra de Dios que Elías oró para que no lloviera en ese The tiempo. word of God said that Elijah prayed so for it won't rain that day. El pueblo de Dios se había apartado de Dios. The people of God had departed from him. Habían hecho, hermanos, idolatría They falsa. were doing idolatry. Ellos se adoraban a otros dioses de They Baal. would worship other false gods of Pero Baal. era tiempo, hermanos, en que Elías tenía que llevar palabras Time for Elijah to take the por word of todo God lo and que preach it to estaba the people of aconteciendo. Israel. After all was happening, Quiero decirle, hermano, que cuando uno se aparta de Dios, I'm going to say when someone hay aparts himself from consecuencias muy God, graves en nuestras vidas. there are very terrible Porque el consequences. Espíritu de Dios se aparta también de nuestras Because the vidas. Spirit of God as well aparts himself Y from vemos, our lives. hermanos, cómo Elías And we see how Elijah empieza a llevar el mensaje de lo que Dios le había dado a él. begins to take the message of what God has given him. Pero vamos a ir entrando, hermanos, a esta parte de la historia. Now we begin Parte to enter por this part of parte. the story, piece by piece. Vemos ahora, hermanos, a una parte número 1 de nuestra lección que se llama El que alborota a Israel. Now we see in the first part of the lesson exposition, the first part is called Vamos- He That Troubleth Israel. Vamos a tomar los versos de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1 Now we're going to read out the first Kings 18:1, y verso 14 al 17 también. verses 14 through 17 as well. Pasados muchos días fue palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, sigue hermano el 6, Okay. And it came, ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Go, shew thyself unto Ahab, and I will send rain upon the earth. Y luego nos vamos a ir al verso Now 14. we're going to go to verse 14. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. And now thou sayest, Go, tell thy Lord, behold, Elijah is here, and he shall slay me. Y díjole Elías, vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. And Elijah said, As the Lord of the hosts liveth before who I am stand, I will Entonces, surely shew myself unto him today. entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y diole el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. So Obadiah went to meet Ahab, and told him, and Ahab went to meet Elijah. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israel? And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he troubled Israel? Yo le voy a invitar a
este pasaje de la palabra de Dios. I'm going to encourage you so when you have free times in your own homes, you'll be able to read these passages. En Primera de Reyes capítulo 18, todo el First capítulo Book of 18. Kings of chapter 18, the whole chapter 18. Elías, hermano, necesitaba llevar ese mensaje que Dios le había dado. Elijah needed to take that message of what God has given him. Porque Dios le había dicho a Elías que iba a dar lluvia sobre la haz de la tierra. Because God told Elijah that he was going to bring rain upon the earth. Y Elías, hermanos, mandó a llamar a Abdías. And Elijah went to go up to call Obadiah. Él era el mayordomo, hermanos, pero también era un temeroso de Dios. He was a very great man, but he was also very fearful before Y él God. tenía un poco de temor, hermano, llevar este mensaje a Acab. And he had a little bit of fear to take this message before Ahab. Pero Elías, hermano, le aseguró que esta vez, hermanos, era necesario que este mensaje fuera I can llevado. assure you that Elijah knew that he needed to take this Pero message. cuando Elías se encontró con Acab, But when Elijah met Ahab, él empezó y le dijo una pregunta. he asked him a question. ¿Eres tú el que alborotas a Israel? Art thou he that troubleth Israel? Y vamos a ver nosotros, hermanos, porque es la parte de la que vamos a tratar en esta lección. We're going to see in this part of the lesson. Vamos a vernos en nuestro expositor, hermanos, lo que aconteció en ese tiempo. We're going to see what happened throughout that time. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Acab culpaba a Elías por la falta de lluvia y el hambre grande que había llegado a Israel. The word of God says that Ahab blames Elijah for the rain. Muchas veces, hermanos cristianos, o los que llevan el mensaje de la palabra de Dios, Many times when we think of the Christians or those who take the word of God, son culpables de lo que acontece en el mundo. take fault of what the world is going through. En este tiempo, hermanos, nosotros estamos llevando la palabra de Dios. And many times as we take the word of God Y estamos llevando, hermanos, lo que está escrito en la palabra de Dios. and we take on what is written in the word of God, Muchos se sorprenden las cosas, hermanos, grandiosas, maravillosas que van a acontecer en los próximos tiempos. many will get shocked on what the marvelous things will be happening later on throughout the life. Muchos le dicen que es algo, Some say that it will be supernatural, that will be ahora occurring. parece increíble, pero todavía hay personas en estos tiempos Yet it will sound unbelievable, but there are still people in these times que no saben de la venida de nuestro Señor Jesucristo. who yet still not know the return of our Lord Jesus Christ. Muchas veces están muy entretenidos en las cosas de este mundo, Some are too distracted on the things of this world, que no han tenido el tiempo de poner atención a lo que se está predicando. and have not been able to have time for them to pay attention to what is being preached. Y muchas veces, hermanos, vemos en esta lección So many times we see in this lesson, el enfoque de esta parte de la lección. when we focus on this part, Es que Acab, hermanos, acusó a Elías de ser la causa de los problemas de Israel. is that Ahab blamed Elijah for the lack of the rain. Y es que no era una cosa, hermanos, sencilla. And it was not something that was very Ellos se simple. habían apartado de Dios. They had aparted themselves from Se habían God. olvidado de Dios. They had forgotten about Habían God. hecho sus propios ídolos. They had made their own Y idols. estaban adorando dioses ajenos. They're serving false Y gods. cuando uno se aparta de Dios, When someone aparts themselves from God, terrible consequences begin to come in. no sé, hermanos, si lo van a poder encontrar, pero hay un párrafo aquí en nuestra lección donde dice: a menudo los del mundo acusan, casi en la parte del medio, dice: a menudo los del mundo acusan al pueblo de Dios de ser la causa de los problemas que están en este mundo. Siga, hermano. Muchos creen que es la predicación de Cristo por los cristianos que causa que la gente crea en el pecado y que esto impide, a causa que la gente sienta la necesidad de una muleta que ellos dicen se llama Jesús. Many believe that it is the preaching of Christ by Christians that causes people to believe in sin, and this hinders or causes people to feel the need for a crutch, which they believe Christ to be. Nosotros estamos viviendo un tiempo difícil. We're living through a difficult time, Muchos hermanos, estos tiempos los harán perderse más. and yet these times more people will begin to Y lose aún themselves creer, more. hermanos, que no existe Dios. And yet continue to believe that God Pero is not nosotros, real. hermanos, como la iglesia de But Dios, we as the Church of God, que somos, hermanos, es una institución establecida, podemos By de Christ. llevar ese mensaje de salvación
salvación must take that message of salvation y hacer ver a la gente and take it to the que people. aunque las cosas que están pasando, That yet on the things that are esa going through, consecuencia del pecado que está viviendo That el ser humano, of the sin that is living in the human, estamos también en un tiempo de gracia, we're in que living in a time podemos of grace, alcanzar almas para Cristo, where we can reach out souls for llevar Christ, ese mensaje de salvación, take that message of salvation, traerlos al reino de Dios, take into the kingdom pero of también, God, hermanos, ser instruidos, but as well being taught, enseñados, being teach, escrita en la palabra de the Dios. doctrine that is written on the book of God, and the word Gloria of a God, Dios. Para hermanos alcanzar la perfección to reach the y perfection, ser parte del cuerpo and to be glorioso de part of the nuestro Señor glorious body of Jesucristo. our Lord Jesus Aleluya. Christ. Hallelujah. Gloria sea el Señor. Blessed be the name of the Lord. Llegó un momento, hermanos, que Elías There's a time where Elijah puso al pueblo de Israel a tomar decisión. had given the decision of the people of Israel. Y vemos nosotros siempre en Primera de Reyes, el capítulo 18, no se aparte de ese capítulo, And hermano. we see in the first of Vamos a leer lo que dice el verso 19. Now we're going to see what verse 19 says. Ya vamos por la parte 2, hermanos. Se llama dos decisiones. We're now in the second part, which is called two decisions. Gloria sea al Señor. Yo hago mención, hermanos, de que esas clases en nuestras iglesias locales Now we see in this in classes of our local churches, tomamos hasta 2 horas para enseñarlas. we even sometimes take up to 2 hours to teach them. Ahora tenemos el tiempo un poco más medido y vamos a avanzar un poco más rápido. Now we have a certain measured amount of time that we're going to take advantage of. Time. Estamos, hermanos, en la parte 2 donde dice dos decisiones. And in the second part of the lesson, which is El called two verso decisions, 19 dice: verse 19 says, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo. Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, we each at Jezebel's table. Vámonos al verso 21. Now we're going to go to verse 21. Y acercándose Elías a todos, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. And Elijah came unto all the people and said, How long ye between two opinions? Si Jehová es Dios, seguidle. If the Lord be God, follow him. Y si Baal, id en pos de él. But if Baal, then follow him. Y el pueblo no respondió palabra. And the people answered him not a word. El verso 24 dice: invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. In verse 24 it says, Call on the name of the Lord. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. And the God that answered by fire, let him be God. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. And all the people answered and said, It is well spoken. ¿Saben, hermanos, que esta batalla que Elías estaba realmente enfrentando en este momento This battle that Elijah was going through in this moment era para recordarle al pueblo de Dios, was to remind the people of God, al pueblo de the Israel, people of Israel, quién era Dios? who God was. Porque ellos se habían apartado, Because they had departed themselves. habían apartado su mirada de Dios. They had departed their eyes from God. Y Elías, hermanos, tenía ese mensaje que llevarles al pueblo de Israel. And Elijah had that message to take up to people of Israel. Y vemos nosotros, hermanos, como en el verso 21 Elías le dice al pueblo: And we see in verse 21 how Elijah tells to the ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? people, How long have ye between two opinions? Y Elías fue claro en esto, porque les dijo: si es Jehová de los ejércitos, seguidle. Y si es Baal, entonces seguidle a él. And Elijah was very clear when he said, If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. Y hay algo, hermanos, que vemos nosotros que hay que prestar atención. And there is something that we see where we must pay attention. Es que dice que el pueblo no respondió nada. Is that in the end it says, And the people answered him not a word. Y sabe, hermano, que cuántos están pensando qué hacer. And
And yet there are still times where they begin to think on what to do. Porque ahora estamos en los tiempos, hermanos, en el cual debemos de saber decidir a quién servir. Because now we're in a time where we must decide on who we must serve. Era necesario, hermanos, que Dios presentara su gloria y poder en ese momento. It was necessary for the Lord to present His gloriness in that time. Y sabe, hermanos, que el soldado de Dios And we notice that as a soldier of God, no siempre sabe, hermanos, cómo how the souls will respond por las que está peleando. on what they're Debe fighting. llevar el mensaje de la palabra de Dios, You must hermanos. take the message of the Word of Y God, muchas brothers. veces no sabemos cómo van a reaccionar las Many almas. times we do not know how the souls will react. Pero nosotros como soldados debemos de permanecer, hermanos, But we as soldiers, we must continue to Firmes. appear de strong, presentar la palabra del Dios to vivo present the que Word of the living permanece God, para siempre. that Gloria sea always al appear Señor. and shine always. Y en ese entonces, hermanos, Melías tuvo que hacer, hermanos, Prayer request. y él empezó a decirle, si ustedes son de Baal, And he began to say, if you are to Baal, es necesario que hagamos un holocausto en este lugar. it is necessary for us to make a holocaust in this time. Y aquel Dios que respondiere con fuego And the God that will y que respond with fire consuma todas estas cosas, and consume all these things, entonces ese será el Dios vivo. then He will be the living God. Y si usted se fija, hermanos, en esto, And if you take notice in this, que cuando Elías esta situación ante el pueblo, begin to present the situation before the people, entonces sí respondieron. then they responded. Dijeron, bien dicho, And the people said, it is well spoken, porque ellos pensaban because they que thought adoraban a dioses vivos. that they worship living God. Pero Elías, hermanos, sabiendo de que él era un enviado del Dios But Todopoderoso, Elijah, knowing that he was sent by a true living God, él les dijo, hagan ustedes el holocausto en este he momento. said, make your own holocaust in this time. Y ellos, hermanos, empezaron, dice la palabra de Dios, que ellos empezaron a clamar a sus dioses, And the word of God says Se that they begin rasgaban to cry out to the sus gods. cuerpos, de manera que salía sangre en sus cuerpos. They begin to hurt themselves as blood will Y come out to their estuvieron body. así desde la mañana hasta el mediodía, And they begin to do that from the morning until the clamando night, en vano. crying out in Y vain. Elías, hermanos, empezaba a decir, estará ocupado su Dios, And Elijah began to say, estará dormido, se burlaba de ellos. your God probably is asleep, O or a he's lo mejor probably busy. He began to make fun Tienen of que you. hablar más fuerte para que les escuche. Or maybe you need to speak more strongly for him to hear you. El mundo, hermanos, en estos tiempos está cegado de Same matter. que aún sin ver, hermanos, las cosas, And yet, even without seeing the sin things, tener respuesta, hermanos, de los dioses, de la idolatría que el mundo tiene, without having anything to do, without having any tienen response about the cegados idolatry of this sus world, ojos they still need to blind que their no eyes, pueden ver. and they cannot see. El pecado no puede, hermanos, no hace ver a la gente The sin does not allow the people de to la see gloria que Dios puede mostrar en nuestras the vidas. glorious that God can do in Por our eso es lives. necesario que llevemos el mensaje, la palabra de Dios, That we must take the message of the preacher, porque esa es la gran comisión que se le ha dado a la iglesia de Dios. because that is the great word that the Lord has given to His church. Pero la palabra empieza a hablarnos en este momento. But the word begins to speak to us in this time. Dice, hermanos, que era necesario tomar una decisión en ese And He momento. said it was necessary for them to take a decision. El soldado de Dios siempre debe recordar que el único Dios verdadero también está a su lado. The soldier of God must know that the only true living God is on their side. Y es cierto, hermanos. And it is true, brothers. Muchos van a empezar a acusarnos. ¿Acaso a qué Dios adoras tú? Many will begin to accuse others of saying, what God you serve. Nosotros debemos de estar, hermanos, animados. We must be A saber encouraged, que adoramos a un Dios vivo, knowing that we worship a a un living Dios God, todopoderoso. an all true, mighty, En powerful medio God. de todas las cosas, hermanos, Él se mueve con gloria y poder. Then yet in between all these things, He continues to move in Hallelujah. gloriness. Amen. Vemos, hermanos, en la parte 3. We begin to see in the third part of the lesson. Dice, el bien a la mano de Dios. Dios respondió al llamado que Elías le hizo. We begin to see
how God responded to Elijah with the El request that he verso, asked for. vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, del 36 al verso 39. Amen. We're going to continue to read the first book of Kings, chapter 18, but in verse 36 to 39. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, And it came to the pass at the time of the offering of the evening sacrifice llegóse el profeta Elías y dijo: that Elijah the prophet came near and said, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel let it be known this day that thou art God in y Israel, que yo soy tu siervo and that I am thy y servant, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. and that I've done all these things at thy word. Miren lo que dice el verso 37. Luego el verso 37 Respóndeme, says, Jehová, Hear me, O Lord, respóndeme, hear me, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el thou art the Lord God, y que volviste atrás el corazón de ellos. and that thou hast turned their heart back again. Y mira, hermano, lo que dice el verso 38, And look what verse 38 says. porque dice, hay unos detalles tan grandes que acontecieron en la preparación de este There are holocausto. some big details of what we see during this sacrifice that was getting prepared. Cuando el profeta Elías preparó todo esto, And when the Amen, prophet amen. Elijah began to prepare all this, lo hizo, hermanos, de una manera diferente. he made it in a different manner. Lo puso aún más complicado si lo quisiéramos ver con nuestros ojos. So how we will see it in our natural Porque lives. recuerde que Elías había dicho que el Dios que enviara fuego del cielo, ese sería el Dios vivo. Because remember, Elijah said the first God to send fire unto the earth is the true living God. Y nosotros podemos ver, hermanos, And que we begin para to see, que nosotros podamos conseguir fuego, we can be able to receive fire, debe haber una condición apropiada para que esto surja. there must be an appropriate condition Pero for Elías this to hizo happen. algo aún más diferente. But yet Elijah did something very Dice que different. preparó aquel lugar. Él hizo aquel lugar de manera que, hermanos, humedeció y echó agua 1, 2, hasta 3 veces aquel holocausto. That he prepared a sacrifice that he would yet pour water 1, 2 times, 3 times, and 4 times. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, And if we take notice, cuando algo está mojado es más difícil que encienda el fuego. and there's something wet that would burn up Pero the fire. es burn allí them up. en las cosas que para nosotros son imposibles, But the hermanos. things that are Es impossible donde for Dios us. se empieza a mover. It's where Es God donde begins to Dios move. se empieza a manifestar. It's when Se nos haga lo más And difícil. when the things yet will still continue to be difficult, Recordemos esto en nuestras Let mentes. us Para remember in Dios our minds, no for hay God, nada there's nothing imposible. impossible. Porque Él es un Dios vivo. Because Él He es is a un living Dios God. poderoso. He's a Aleluya. powerful God. Y empieza a decir el verso 38. In verse 38, it begins to say, Entonces cayó fuego de Jehová, Then the fire of the Lord fell el cual consumió el holocausto and consumed the y burnt la sacrifice leña and the y wood las piedras. and the Aleluya. stones. Imagínense, hermanos, y las piedras and the stones y el polvo. and the dust. Y aún dice, lamió las aguas que estaban en la reguera. And licked up the Aleluya. water that was in the trench. Amen. Y ahora, hermanos, puedo pensar qué momento tan maravilloso And we begin to see what a el marvelous que time las personas pudieron ver. that the people were able to see. Porque un fuego, hermano, que consume todas las cosas. Because it was a fire that consumed all the Dice, things. hermano, pienso que aquello fue algo tan tremendo I bet they believe that it was something very que beautiful. dice que consumió todo. That was Aún there. las cosas más duras, Dios las consumió. Yet even the Aleluya. most strong items, God still consumed Y them. aún, hermanos, cuando pensamos que el agua puede apagar el fuego, aún el fuego consumió el agua. And Aleluya. yet we may think the water Gloria can sea al Señor. stop the fire, but the fire still consumed the water. Y mira lo que dice el verso 39. Now look what verse 39 Y says. viéndolo todo el pueblo, And when all the people saw it, cayeron sobre sus rostros they fell on their faces. y dijeron, aleluya, And they said, Jehová es el Dios. El Dios, The Lord, He is the aleluya, God. gloria sea el Hallelujah. Señor. Blessed be the name Usted of the puede Lord. decir conmigo ahí en sus casas, You can say hermanos, with me in your own Jehová home. es el The Dios, Lord, He is the aleluya. God. Él Amen. es el Dios
He's the God that we serve. Hermanos, también hemos visto cosas grandes We have seen que very Dios great hace things aún en estos tiempos, that God yet still aleluya, does in these para times mostrar su poder, to demonstrate para His power, mostrar su gloria, to demonstrate His aleluya, glory, porque Él es nuestro Dios, because He is our Él es el God, Dios todopoderoso, the true, almighty, aleluya. powerful God. Gloria sea el Señor, hermanos, como Elías, dice la lección, We get hermanos. to see that Elijah, the lesson says, Cuando llegó el momento para que Elías invocara a su Dios, when it came Elijah's turn to seek his God, primero dice, clamó al Dios de sus he ancestros. called first to the God of his forefathers. Porque él dijo, hermanos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea, Jacob también. The God of the nation that was of Abraham and Isaac. Al Dios de la nación de Israel. God of the nation of Y él Israel. después proclamó que esta batalla era para demostrar That this battle was to show que el Dios de Israel that the God of Israel es el único Dios was verdadero. the one Aleluya. true God. Hallelujah. Y al final, hermanos, Elías empieza a decir, y que yo soy tu As a siervo. secondary thought, Elijah Gloria added, sea al I Señor. am, and that I am thy servant. Elías nunca dijo, hice estas cosas por mi cuenta. Elijah never said that I did this. Elías siempre dijo, yo soy tu siervo. Elijah have always said that he was thy servant. Y todos, hermanos, aquellos que hemos venido a las filas del ejército de Dios, And those who come to the fields of the army of God, recuerde esto siempre en mente, hermanos, always have this in que mind, somos that siervos we are servants. y que hay un Dios sobre nosotros. And there's a God before us. Aleluya. Tenemos hermanos sobre nosotros, aleluya. We have before us A un amen, Dios, hermanos, a God al cual nosotros le servimos. that we serve. Aleluya. Dice la lección, hermanos. The lesson says, No sé, hermano, tal vez lo encuentre ahí. En este caso, el recordar que Elías era un siervo de Dios hará bien en el servicio futuro para el Señor. La primera preocupación del soldado tiene que ser que la voluntad de Dios se haga para que las almas puedan ser salvas. Está antes de la conclusión, hermanos. No obstante, no es malo pedirle a Dios, mostrarle al mundo que la batalla que el soldado está peleando es por mandato de Dios y no un deseo vano por el poder y la autoridad. however, it is not wrong to ask God to show the world that the battle fought by the soldier was at the beckoning of God and not a vain desire for power or authority. Siempre llevando una palabra, And it's always very important to know that we are carrying a word, que no es algo, hermanos, que es porque nosotros queramos poner autoridad o poder de nuestra cuenta. for it is something that is not to take on as vain a desire for power or authority for our own selves. Sino, hermanos, es porque estamos comisionados como la iglesia de Dios que somos. We're commissioned as the church of God, is how we are. Para llevar el mensaje de To take salvación. the message of Aleluya. salvation. Gloria sea al Señor. Vamos a terminar ya con la conclusión. We're going to Increíble, finish the pero lesson off with the conclusion. ya llevamos casi una hora. Hour now. El Hijo de Dios siempre debe recordar que las batallas se pelean. The child of God must always remember that the battles which are fought Batallas que se pelean no siempre se trata del soldado. are not always about the soldier. La mayoría de las veces esas batallas tienen que ver con las almas perdidas. More often than not, most of those battles have more to do with the lost Elías souls. peleó detenida y duramente parándose por Dios. Elijah fought long and hard, standing for God, Aunque tuviera que pararse solo. even when he had to stand alone. Sabían ahí, hermano, And we can say how many people were en ese there tiempo, in those times. de los 450 profetas de Baal, 450 prophets of y Baal. Elías estaba solo en ese momento. And Elijah was alone in that time. Pero tenía un Dios grande y poderoso con él, He had a aleluya. great and almighty, Y powerful cuando God él before le him. clamó, So hermanos, that he cried out to him. Dios respondió, gloria sea God al answered, Señor. amen. Nosotros, hermanos, debemos We, estar brothers, siempre firmes, Must be strong, llevando el mensaje, quizás nos sintamos solos. even though yet we may feel alone. Quizás, hermanos, cuando estemos alcanzando almas, As we continue to aunque seek no out, reach out sepamos to the cómo souls. la gente va a reaccionar cuando usted lleve el mensaje, Even though we don't know how the people will react when we take the message. pero es necesario But it's necessary pararnos firmes. to stand tall. Miren lo que dice el último
párrafo de la lección. Look what the last paragraph of the lesson says. Párese en la brecha por los perdidos Stand in the gap for the lost y observe los milagros que Dios and watch the miracles of God. empieza, Glory to Señor. God. Amen. Esta palabra, hermanos, esta lección de este día This lesson of this day nos insta a nosotros, nos motiva a cada uno de nosotros. it motivates us. Si usted es un soldado de Cristo, Every soldier of God, es necesario pararnos firmes. it's necessary for us to Aún stand en tall. estos tiempos, hermanos, Yet even though in these es times, necesario pararnos it is firmes, necessary for us to stand llevando tall, la palabra de Dios. to take the word of God. Quizás van a haber muchos cambios There will probably be many en la changes. forma como desarrollamos los servicios. Pronto quizás vamos a abrir los templos Very soon we will begin to open para the churches, congregarnos en ese lugar. so for we can attend that place. Y que los templos, las paredes no es la iglesia somos nosotros. The building isn't the church, the Nosotros church is somos us. piedras vivas, dice la We palabra are del living Señor. stones, as the word Aleluya. says. Amen. Pero también, hermanos, debemos de ser cuidadosos, We must be careful de llevar el nombre de Dios con honra. to take Aleluya. the word of God with honor, Y ser diligentes en lo que la palabra to de be Dios que diligent llevamos. on what the word of Así God que that dejo we este take. mensaje en esta mañana. Hermanos, a observar We también begin to observe los milagros de Dios. the miracles of Van a haber God. muchas cosas, hermanos. There are many Aún things, falta que ver muchas cosas yet there are still many que things that are Dios left to be seguirá seen, haciendo. that God is doing. Gloria sea el Señor. Glory Amén. to God. Hemos concluido, hermanos, nuestra escuela We dominical. have finished our Sunday school class. A veces se nos hace muy corto, pero es necesario hacerlo así por ahora. It may be short for us, but it's best for us to do it at Ya this time. habrá tiempo de tener unas clases más hermosas. Yo le invito a usted, hermanos, que durante la semana estudie su clase And I encourage you brothers as well throughout the week to study para the que class. cuando llegamos al domingo usted ya tenga un entendimiento más claro de la So lección. the next Sunday comes, you will have a better. Su atención Thank you for your y attention. seguimos alabando al Señor. Adelante, Continue to hermanos. worship the Aleluya. Lord. Dios Amen. les bendiga en Keep esta going mañana forward. May God bless you. y voy a dar